Hola, buenos días. Es un gusto compartir contigo la palabra de Dios de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Y hoy continuamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos del 7 al 13, y continuamos con el mensaje a la Iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo era en las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo, lo opuesto que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia, a pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia la una de la otra. Y esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el Evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras como Él cree más conveniente. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde el Roma al este. Y primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis 6:10, pero que en este caso, aplicado a Dios, en realidad esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David, y él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que Él cierra y lo que abre, sin embargo, ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo, pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. En relación a esto último, debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. Y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta abierta se refiere? Algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo
quien en verdad proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén. Otros interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa de esa forma en otros lugares. Según esta última interpretación, tendríamos que como recompensa por el fiel servicio que la Iglesia había llevado a cabo a pesar de sus pocas fuerzas y recursos, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, el diablo intentaría cerrar esa puerta, pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor, Jesucristo, y nada ni nadie podría oponerse a lo que Él hace. En este punto, hemos de notar que la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Qué importante es ser fiel en lo poco. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo y ante Dios el poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la habilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. De los creyentes en Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es su obediencia a la palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar la iglesia, quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Parece que en algún momento los creyentes allí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ella. En relación a esto, es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes dones. No tenían evangelistas de estatus mundial ni grandes recursos económicos. Eran gente sencilla, pero que osaron permanecer firmes en el nombre del Señor, y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. La iglesia en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizá racial, cultural y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Mesías. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó a su Mesías, sus sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las que se combatían el cristianismo y que Satanás usaba con ese propósito. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes, o también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante su ministerio terrenal y aún lo es hoy día cuando sigue esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cualquier caso, de una o de otra manera, los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de sus pruebas y dificultades. Algunos quieren ver que el Señor está prometiendo a la Iglesia Universal que será librada de la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Pero lo cierto es que no hay indicios en el pasaje para pensar así, más probablemente tenga que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo sí iba a extender sobre todo el imperio. En cuanto al propósito de esta prueba, era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrían una nueva oportunidad para demostrar cuál era su propósito frente al Cristo de Dios. Ahora,
El Señor resucitado habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él y de ese modo ninguno tome su corona. Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones, atracciones del mundo. En realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que construye nuestra corona en el futuro. Esto no quiere decir que el cristiano puede perder su salvación, pero sí que puede dejar de recibir su galardón. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles y dado a otro. Así fue con Esaú, que perdió su primogenitura a favor de Jacob, o a Rubén con Judá y Saúl ante David. Recibir esta corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. ¿Y qué incentivo le da Cristo a esta iglesia? Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él y por lo tanto nunca tendrá que salir de ahí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de su casa, buscando espacios abiertos para salvar sus vidas. Y aquí el apóstol está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad delante del mundo. Este es el privilegio que la iglesia tiene, presentar la verdad de Dios delante del mundo para que pueda descubrir algo de la belleza de Dios y se sientan atraídos a su presencia. Pero para eso es imprescindible aprender a estar firmes. En cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiera al nuevo estado de cosas producido por la consumación de la redención. Ahora Dios aparece de una forma nueva que no había sido posible antes de que se consumara la obra de la cruz. Seguramente este nuevo nombre tenga relación con el cántico nuevo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban y que tenían que ver con la redención conseguida por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Y finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a este mensaje y aplicarlo de forma personal en la vida de cada verdadero creyente. Amén y gracias, Señor, por tu bendita palabra y que Dios te bendiga.